Listo, pues este tema es la fe. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Alguien que lo pueda leer, por favor. Hebreos 11, 1. Y lo pongo aquí en la pantalla. Hebreos 11, 1. Quien lo quiera leer ahí. Dice, la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Ok, la fe es la confianza de lo que esperamos. Entonces, la fe y la esperanza son dos cosas que podrían parecerse, pero no lo son. La fe está en el presente. La fe está hoy, ¿ok? Entonces, la fe la podemos usar hoy en nuestras vidas. La esperanza es futuro. La fe es creer hoy lo que llegará en el futuro. Eso es la fe. Estar seguros. Ahora, ¿en qué basamos la fe? Y esto es importante que lo veamos, porque la fe no es, por ejemplo, ¿no? Yo puedo decir, mañana me va a llegar 1,000,000 de pesos. Podría decir yo, ¿no? Eso. Y yo puedo decir, yo tengo fe que me va a llegar 1,000,000 de pesos. Bueno, ¿de dónde sacas que Dios te va a dar 1,000,000 de pesos o mañana te va a llegar 1,000,000 de pesos? No, pues yo todo lo que yo quiera, yo puedo decirlo, ¿no? Con fe. Eso es un error. No es así porque Dios no es Santa Claus. Y eso tiene que quedar grabado en nuestros corazones. Dios no es una varita mágica. Dios no está para cumplir nuestros caprichos y nuestros deseos. Eso tenemos que sacarlo de nuestra mente porque muchas veces las personas se acercan a Dios diciendo, no, pues Dios va a cumplir todos mis deseos, Dios va a cumplir todos mis anhelos, Dios va a cumplir todos mis sueños. No, 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 no. Tú y yo tenemos un propósito en Dios y en base a ese propósito que tenemos, Dios hará muchas cosas en nuestro favor. Pero no confundamos a Dios con nuestra hada madrina. No, Dios es Dios. Entonces, la fe parte de una promesa de Dios. La Biblia está llena de promesas. Quiero decirte que la Biblia es un libro que está lleno de promesas para tu vida. ¿Ok? Y en base a esas promesas que están en la Biblia, tú y yo cimentamos nuestra fe en esas promesas. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, por ejemplo, la Biblia dice que tú y yo podemos prosperar. ¿Ok? Entonces, si la Biblia dice que podemos prosperar y la Biblia no solo nos dice, sino nos enseña cómo podemos prosperar, entonces podemos creer en fe que vamos a prosperar. Pero eso es muy diferente a yo creer que mañana me va a llegar 1,000,000 de pesos. Porque si yo ni sé para qué quiero el 1,000,000 de pesos, solo lo quiero para irme de vacaciones, pues lo más probable es que no llegue. ¿Ok? Pero en cambio, si yo digo, no, Dios me va a prosperar porque Dios en su palabra promete prosperarme, entonces voy a hacer lo que dice su palabra en fe, creyendo que Dios me va a prosperar. Y me es fácil usar este ejemplo, número uno, porque lo hemos vivido, y número dos, porque la Biblia es muy clara. Entonces, por ejemplo, para prosperar, hay varios principios de prosperidad. Número uno, administrar bien. Número uno, diezmar. Administrar bien, diezmar, ofrendar, no meterse en deudas, no gastar en despilfarrar en cualquier tontería. Son principios bíblicos. Si tú y yo llevamos esos principios bíblicos, vamos a prosperar, sí o sí. La palabra de Dios es clara porque hay una promesa en la Biblia que dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todo. Y la diferencia de la riqueza en el mundo y la prosperidad en Dios es que la prosperidad viene integral con Dios. ¿Qué quiere decir? Que no solo es dinero. Prosperidad no es lo mismo que riqueza. Y no que la riqueza esté mal, pero prosperidad es un paquete completo. Riqueza es en la cuestión económica. Entonces,
te estaba hablando de puntos para prosperar y si tú tienes fe que Dios te prospera, entonces tú empiezas a diezmar. Si tú tienes fe que Dios te prospera, entonces tú empiezas a administrar bien tu dinero. Si tú tienes fe que vas a prosperar, entonces no vas a estar endeudando. Si tú tienes fe de que Dios te va a prosperar, entonces vas a cuidar y a no despilfarrar. Y esa fe te hará prosperar. Ese mismo ejemplo que te acabo de dar, tenemos que llevarlo a todas las áreas de nuestra vida. Al área de nuestras relaciones, al área de nuestras familias, al área de nuestra relación padres e hijos, hijos padres, esposo esposa, en nuestros negocios, en nuestro cuerpo. Por ejemplo, yo tengo la fe de que Dios me sana, pero ¿qué estoy haciendo para vivir de una manera sana? ¿Hago ejercicio por lo menos? ¿Estoy llevando una dieta sana en lo que cabe? ¿Estoy investigando la manera de poder tener una vida más saludable? Eso se puede hacer en fe. Y entonces eso lo empezamos a hacer en fe. Y eso es maravilloso. Eso es lo que es la fe. Ahora, fíjense, muchas veces se cree que la fe y la razón están peleadas. Otra mentira, que no debe de ser así. Si te das cuenta, en cada clase vamos a estar tirando mentiras que hay muchas veces guardadas en nuestra mente. La fe y la razón no están peleadas. No porque yo tenga fe voy a hacer cosas sin razonarlas, sino que sí las voy a razonar, sí las voy a pensar y voy a caminar en eso. Y esos son los pasos de fe. En el mismo ejemplo, bueno, vamos a usar el ejemplo de mi cuerpo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, mi cuerpo, pues yo tengo que cuidar el templo del Espíritu Santo. La palabra de Dios me dice que yo soy sano por las llagas de Jesús, pero pues yo tengo que desarrollar hábitos buenos. En fe yo tengo que hacer ejercicio para tener un cuerpo sano. En fe yo debo de tratar de alimentarme con lo mejor que yo pueda, de acuerdo a mi presupuesto y de acuerdo a mi estilo de vida, pero alimentarme con lo mejor que yo puedo. Yo, por ejemplo, yo le comentaba a mi esposa el otro día, yo nunca en mi vida yo he gastado dinero en comprar un alcohol, nunca en mi vida. Nunca en mi vida he pagado un peso por comprar alcohol. Nunca en mi vida he pagado un peso para comprarme unos cigarros. Jamás, jamás he hecho eso. Entonces, eso es un producto de mi fe en la que yo creo que yo debo de cuidar mi templo porque es templo del Espíritu Santo. Pero el que yo lo crea ahora me lleva a accionar de acuerdo a eso. Entonces, vamos a seguir leyendo porque nuestras vidas tienen que ser vidas de fe. Como ya lo hemos hablado y ya lo hemos dicho, la fe no solo es el domingo, sino la fe es lo que haces de lunes a sábado. El domingo nada más vamos a celebrar a la iglesia. Pero la vida de fe no es el domingo. La vida de fe es de lunes a viernes, 24 horas al día. Y quiero decirte, por ejemplo, dormir y descansar, aunque no lo creas, es un acto de fe. Es un acto de fe que mucha gente no hace. ¿Por qué? Porque creen que si yo estoy despierto trabajando, voy a hacer más que durmiendo. Y eso a la larga trae problemas. Hay gente que está tan estresada que no puede dormir. ¿Por qué? Porque dormir y descansar es un acto de fe que Dios mismo estableció. Y la Biblia misma dice que Dios descansó el séptimo día. Dios. Imagínense. Entonces, si Dios descansó el séptimo día, quiere decir que es un acto de fe descansar. ¿Por qué? Porque cuando descansamos, descansamos en Dios sabiendo que Él también trabaja cuando nosotros descansamos. ¿Ok? Vamos a leer otra vez Efesios 2, 8 al 9. Quien lo pueda leer, quien no haya leído, alguien que no haya leído y nos lo pueda leer. Efesios 2, 8 y 9. Yo. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Muchas gracias, Erika. Dios nos salvó por su gracia, ya lo vimos, ya lo entendimos, cuando creyeron.
cuando utilizaron su fe. Dios nos salva cuando empezamos a utilizar nuestra fe. Quiero decirte, y la verdad es que ahorita que vamos a estudiar este hermoso libro de No es por vista, es por fe, vamos a entender tanto de la fe y vamos a tirar tantos pensamientos que tenemos en la mente acerca de lo que creemos que es la fe, que vamos a poder conquistar muchas cosas en la vida. Y aquí está diciendo, cuando nosotros creímos, fuimos salvos. Entonces, la fe nos lleva a salvación. Ya lo vimos en las clases anteriores, entonces no es necesario repasarlo tanto. Romanos 1:17. ¿Qué dice? ¿Alguien más que lo pueda leer? Romanos 1:17. Dice, esta una nos revela cómo Dios nos hace justos ante todo, lo cual se logra del principio al fin por medio de la fe. Como dicen las Escrituras, es por medio de la fe que el justo tiene vida. Ok, Eli, muchas gracias. Fíjense, es por medio de la fe que el justo tiene vida. El día de hoy, tristemente, yo creo que en muchas etapas ha sido así, pero el día de hoy es muy evidente. ¿Cómo las personas no tienen vida? Las personas muchas veces no están viviendo sus vidas, están viviendo en esclavitud. Tú ves personas esclavas al trabajo, tú ves personas esclavas a cualquier adicción, al adulterio, destruyen sus matrimonios, ves personas esclavas al alcohol, ves personas esclavas a muchas cosas y a muchas mentiras. Es más, personas simplemente esclavas a una mentira, a la pobreza, a muchas cosas. Y aquí dice que por la fe, tú y yo obtenemos, ganamos una vida. Podemos vivir la vida. Como hijos de Dios, cuando empezamos a comprender lo que es la fe, podemos empezar a vivir vidas verdaderas y no lo que el mundo dice y no lo que las multitudes dicen. Quiero decirles algo. No sé si lo comenté en las clases pasadas, pero vamos a tirar otra mentira ahorita. Muchas personas creen que lo normal es lo correcto. Y dicen, bueno, esto es normal. Sí, pero que sea normal no quiere decir ni que sea correcto ni que sea bueno. Y eso tenemos que quitarlo de nuestra vida. O sea, como hijos de Dios, no podemos decir, pues esto es lo normal. Porque tú y yo no estamos viviendo para lo normal. Tú y yo estamos viviendo para lo sobrenatural. Así que no te conformes con lo normal. Es normal que todo el mundo viva en pobreza, es normal que todo el mundo tome, es normal que todo el mundo haga esto, algún pecado. Los jóvenes que son solteros, ahorita es normal hacer esto, hacer lo otro. Quiero decirte que sea normal, no quiere decir que sea correcto y no quiere decir que sea bueno. Es normal, todos tranzan, es normal, todos se engañan, es normal. Sí, pero Dios a ti no te llamó a lo normal. Dios a ti te llamó a vivir una vida sobrenatural y es lo que tienes que aprender el día de hoy. Dios quiere hacer a través de ti, a través de cada uno de ustedes, Mago, Kerlin, Isaac, Dani, Mariana, Regina, todos, Alma, Anet, Paola, Eli, Julio, Erika, Mayra, Miguel, a través de todos ustedes, Dios quiere hacer cosas poderosas a través de todos. No importa cómo estés el día de hoy. Dios quiere usar tu vida para cosas súper poderosas. No fuiste llamado a ser una persona promedio. No fuiste llamado a ser una persona normal. Fuiste llamado a vivir una vida de fe. Y una vida de fe es lo más maravilloso que puedes tener. Alguien que lea 2 de Corintios 5, 6 y 7, por favor. 2 de Corintios 5, 6 y 7. Así que siempre vivimos en plena confianza, aunque sabemos que mientras vivamos en este cuerpo, no estamos en el hogar celestial con el Señor. Pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos.
Pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. Entonces, te dije hace un momento que la fe y la razón no están peleadas, pero la fe es como un sexto sentido, es una vista espiritual. Y tú y yo tenemos dos opciones. Podemos ver las circunstancias y quedarnos con lo que vemos, o podemos ver las circunstancias, analizarlas y quedarnos con lo que Dios dice de nosotros. Por ejemplo, el día de hoy estamos viviendo una pandemia, estamos viviendo momentos difíciles, estamos viviendo enfermedad y muerte cercana, ¿ok? Y problemas económicos. Ahí tenemos toda la circunstancia que vemos, te la acabo de describir. Muerte, enfermedad, pobreza, negocios quebrando, etcétera. Esto lo vemos con nuestros ojos, es una realidad. Pero por otro lado, tenemos los ojos de la fe. Y los ojos de la fe nos llaman a actuar con sabiduría, sí, con prudencia, sí, pero con fe, creyendo que Dios tiene un propósito para nosotros. Creyendo en las promesas, por ejemplo, el Salmo 91 que dice, ninguna plaga tocará mi morada. Entonces, tenemos que creer eso. Creyendo las promesas que están en la Biblia, que por ejemplo dicen que nosotros no veremos muerte, sino que si el día de hoy tú y yo dejamos este planeta, tú y yo abrimos los ojos en nuestro hogar celestial. Entonces, eso es la fe. Creer que Dios sana, creer que Dios nos guarda de cualquier virus que pueda haber ahorita, creer que Dios guarda nuestros negocios y que aún en la peor de las crisis nosotros podemos estar seguros y creer de que Dios nos abre puertas. Eso es la fe. Y entonces, ¿cómo activo mi fe? Bueno, yo creo que Dios es grande, yo creo que Dios está conmigo, yo creo que Dios bendice mi negocio, así que voy a emprender algo nuevo, yo creo que voy a empezar a hacer, a moverme, a hacer esto, y Dios, la fe la empieza a honrar. Y cuando Dios honra la fe, empezamos a ver milagros. Y Dios nos guarda. Bueno, voy a usar mi gel antibacterial, mi cubrebocas, voy a guardarme en las medidas que necesito guardarme, pero si es necesario salir a algo, salir a trabajar, salir a hacer el súper, yo sé que voy cubierto con la sangre de Jesús. Yo sé que voy cubierto con los ángeles del Señor guardándome. Eso es la fe. Y el día de hoy, más que nunca, la estamos poniendo a prueba prácticamente todos los días. Entonces nosotros vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. Todos los módulos de nuestra escuela de liderazgo se llaman principios de algo. ¿Y por qué principios? Porque los principios son verdades que ponemos en nuestro corazón y en nuestras vidas y que a pesar de las circunstancias decidimos caminar en esos principios. De tal manera que no importa si la cosa cambia, yo tengo un principio, yo no voy a robar. Yo no voy a robar, no tengo por qué robar. Cambie la circunstancia como cambie. Yo no tengo por qué robar, porque hay un principio en mi vida. Yo no puedo robar. ¿Por qué? Pues porque Jesús me salvó. Y si Jesús me salvó y me dio su gracia, yo no puedo deshonrar la gracia de Jesús de esta manera. Entonces yo voy a vivir una vida que honre a Dios. Ese es un principio. Y eso es lo que creo. Y la fe me lleva a vivir de acuerdo a esos principios que creemos y que están escritos en su palabra. De tal manera que el mundo se puede estar cayendo, pero yo sé quién es mi Dios y tú sabes quién es tu Dios. Puedes tener a alguien enfermo cerca de ti, pero ¿sabes algo? Dios es sanador, Dios es milagroso, Dios es aquel que resucita a los muertos. Y si Dios resucita a los muertos, Dios puede resucitar a cualquier persona por la que tú estés orando. No dejes de orar. Cree que Dios hará el milagro. Eso es poner la fe en acción. Ahora, alguien más que nos pueda leer Santiago capítulo 2, del 17 al 20, por favor. Como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente, a menos que produzca buenas acciones. Está muerta y es inútil.
Cuando puede ver, cuando, ay, cuando pueden ver por la fe, sí sola no es suficiente, a menos que produzca buenas acciones, está muerta y es inútil. Ahora bien, alguien podría argumentar, algunas personas tienen fe, otras buenas acciones, pero yo les digo, ¿cómo me mostrarás tu fe si no haces buenas acciones? Yo le mostraré mi fe con mis buenas acciones. Tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios. Bien hecho. Aún los demonios lo creen y tiemblan aterrorizados. ¡Qué tontería! ¿Acaso no te das cuenta de que la fe sin buenas acciones es inútil? Muchas gracias, Isaac. Estos versículos, híjole, nos dejan en claro muchas cosas. Número uno, la fe por sí sola no es suficiente. No es suficiente. Se tienen que producir buenas acciones en la fe. Se tienen que producir buenas acciones de la fe. La fe me lleva a acciones buenas. La fe me lleva a hacer algo. Es una mentira que hay personas que dicen, no, sí, yo creo y todo, pero aquí estoy sentado. No, si tú crees que Dios te va a prosperar, empieza un negocio. Sentado no te va a prosperar. Si tú crees que Dios va a sanar a esa persona, ve y ora por ella. Dice la Biblia, úngela con aceite. Úngela con aceite. Derrama aceite sobre esa persona. Úngela y cree que Dios la va a sanar. Pero necesita haber una acción de fe. Para que nuestra fe se vea, se necesitan ver acciones. Tiene que haber acciones. La palabra acción viene de un original que es ergón, que es energía, que es obra. Entonces, para que nosotros podamos tener una fe verdadera, necesitamos moverla con acciones de fe. Entonces, tu vida y mi vida tiene acciones de fe. Por ejemplo, te decía, descansar es una acción de fe. Si tú has trabajado todo el día, llega a tu casa, duerme tus 8 horas, descansa. Eso es una acción de fe. Porque mientras tú estás dormido, dice Salmos capítulo 4, versículo 8. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Entonces descansa, porque aún descansar es una obra de fe. Levantarte temprano para trabajar es una obra de fe. Hablar de Cristo a otra persona es una obra de fe y eso traerá libertad. Aquí en estos versículos que acabamos de leer dice que aún los demonios creen. Entonces no se trata, la fe no es creer. Como muchas personas dicen, ¿tú de qué fe eres? Bueno, pues yo soy de la fe cristiana, o yo soy de la fe budista, o yo soy de la fe musulmana. No, eso no es la fe, eso es un error. Esa es la religión. La fe es estar seguro de lo que Dios va a hacer, aun cuando el día de hoy tú y yo no lo podemos ver. Hay muchas promesas, hay muchas verdades que Dios tiene para ti, que tú y yo vamos a encontrar solamente cuando nosotros las busquemos en Él y cuando nosotros tengamos la fe de accionarla. Para los que están estudiando, aquí hay todavía gente estudiando. Cuando tú estudias es una obra de fe porque tú crees que estudiando Dios te va a bendecir y Dios te va a prosperar y así va a ser porque tú lo estás creyendo. El hecho de que tú te hayas inscrito a Leadership es una obra de fe porque tú sabes que Dios te va a bendecir y Dios te va a hablar a través de estos días. Y muchas mentiras van a estar cayendo poco a poco de nuestra mente porque tristemente hay muchas mentiras en nuestro corazón. Así que tengamos obras de fe. Todos los días vivamos con fe. La fe es algo que se tiene que ejercitar. Sin fe es imposible agradar a Dios. Esto lo debemos de saber. Hebreos 11. ¿Quién puede leer ahí? Hebreos 11, el versículo 2 y el versículo 6, por favor. Dice, por su fe, la gente gozó de una buena reputación. De hecho, sin fe es imposible. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Muchas gracias, Julio.
Fíjense, aquí vemos que la fe te lleva a tener una buena reputación. Tú y yo necesitamos tener una buena reputación, porque una buena reputación, un buen nombre, un buen testimonio te abre puertas. Y para eso es necesario la fe. No hay nada como cuando tú puedes recomendar a alguien verdaderamente. Y tú dices, tú recomiendas un restaurante y dices, puedes ir a este restaurante porque es la mejor comida. Está excelente. Eso es una buena reputación. Y eso se consigue a través de la fe. Que cuando la gente pueda hablar de ti y de mí, la gente pueda decir, te recomiendo a Julio, te recomiendo a Paola, te recomiendo a Erika. ¿Por qué? Porque tienen fe, porque son personas que por su fe son excelentes en su trabajo, son excelentes en su manera de conducirse, son íntegros, son personas fieles, te los recomiendo. La fe nos lleva a una buena reputación. Y luego el versículo 6 que leyó Julio, dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe no se puede agradar a Dios. Es necesario que el que se acerca a Él esté seguro de que Dios existe y de que Dios recompensa. Y esto es buenísimo, porque hay muchas personas que no quieren la recompensa de Dios. Y hay muchas personas que se creen muy espirituales y creen que no necesitan la recompensa de Dios. Y yo te digo lo siguiente, tú puedes y por fe tienes que recibir una recompensa de Dios. Dios tiene recompensas para ti. Hay muchas en la Biblia, recompensas para el simple hecho de que tú en fe te hayas inscrito a este curso y estés tomándolo. Dios te va a recompensar con él, en eso en tu vida, dándote una vida de bendición que durará años, no solo será para unos meses. Cada palabra, cada versículo, cada promesa y cada verdad que cae en tu corazón es algo que está cayendo, es una semilla que cae, que crecerá y dará fruto por muchos años. Es probable que hasta el día en que tú te vayas a la presencia de Dios. Entonces, por eso creemos en lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Sin fe es imposible agradar a Dios. Santiago capítulo 5, versículos del 13 al 18. ¿Quién nos lo puede leer? Adelante, por favor. No se ve. Lo vuelvo a poner. ¿Ahí ya se ve? Bueno, a mí se ve borroso, para mí se ve borroso. Yo lo leo, yo sí puedo verlo. Ok, gracias. Santiago 5, del 13 al 18. ¿Alguno de ustedes está pasando por dificultades? Que ore. ¿Alguno está feliz? Que cante alabanzas. ¿Alguno está enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia, para que vengan y oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Una oración ofrecida con fe sanará al enfermo y el Señor hará que se recupere. Y si ha cometido pecados, será perdonado. Confiésense los pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Elías era tan humano como cualquiera de nosotros. Sin embargo, cuando oró con fervor para que no cayera lluvia, no llovió durante 3 años y medio. Más tarde, cuando volvió a orar, el cielo envió lluvia y la tierra comenzó a dar cosechas. Muchas gracias, Dani. Fíjense, aquí nos está diciendo prácticamente que la fe es para todo. ¿Estás pasando por dificultades? Ora. ¿Estás feliz? Canta alabanzas. ¿Estás enfermo? Llama a que oren por ti y te unjan con aceite. Porque una oración ofrecida con fe sana al enfermo y te podrás recuperar. Confiesa los pecados. Si estás en pecado, lleva la fe a eso y vas a ser libre. La fe tiene poder y da resultados maravillosos. Eso me gustó. La fe tiene poder y da resultados maravillosos. Y luego hace una comparación a Elías
Y dice, Elías era un profeta de Dios. Dice, pero era un hombre igual de pecador que tú y que yo. Era un hombre tremendo, era un hombre difícil, era un hombre con muchos errores. Eso es normal, porque como te decía, no somos perfectos. Pero aún así, con todo y eso, Elías oró y el cielo se cerró. Durante 3 años oró y no llovió, porque tuvo fe. Y después Elías volvió a orar después de 3 años y medio y volvió a llover. Entonces la fe no es para personas perfectas. Hay muchas personas que a nosotros se nos acercan y como somos pastores nos dicen, bueno, oren por nosotros. Sí, con mucho gusto lo hacemos. Somos pastores, a eso nos dedicamos. Pero quiero decirte algo. En tu boca también está el mismo poder para orar y para pedirle a Dios, porque tú eres un hijo de Dios y yo soy un hijo de Dios también. Y como hijos de Dios, ni tú eres más importante, ni yo soy más importante. Dios es tu papá y Dios es mi papá. Y tú puedes pedirle a Dios por un milagro y yo puedo pedírselo. Con mucho gusto oro por ti, pero tú también puedes pedirle a Dios y ver el milagro en tu vida. Entonces, no es porque sea yo perfecto o sea yo más espiritual, no, porque yo soy un hombre común y corriente, de hueso y de carne, pero lo que sí creo es que Dios puede hacer milagros. Entonces, tú tienes que creer que Dios puede hacer milagros en tu vida y eso es la fe. Ahora, la fe va ligada a algo y esto está buenísimo y esto es lo último que vamos a aprender el día de hoy. Palabras de fe, palabras de poder. Mi fe tiene que estar ligada a mis palabras. Di esto conmigo. Mi fe tiene que estar ligada a mis palabras. Los hombres y las mujeres de fe tenemos que hablar fe. Tenemos que creer y hablar lo que Dios tiene para nosotros. Así que vamos a leer varios versículos. Primero, ¿quién puede leer Romanos 10 del 8 al 11? Yo. Gracias. A ver, en realidad dice, el mensaje está muy al alcance de la mano, está en tus labios y en tu corazón. Y ese mensaje es el mismo mensaje que nosotros predicamos acerca de la fe. Si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Pues es por creer en tu corazón que eres declarado justo a los ojos de Dios y es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo. Como nos dice las Escrituras, todo el que confíe en Él jamás será avergonzado. Muchas gracias, Regi. Entonces, fíjense, el mensaje está muy cerca de ti, está en tu boca. Porque el mensaje de salvación es el siguiente. Si tú y yo creemos en Jesús y lo declaramos, somos salvos. ¿Ok? Lo mismo sucede con los milagros. Si tú crees que Dios puede hacer el milagro y empiezas a declararlo, quiero decirte, el milagro va a suceder. Aún el levantarse de los muertos. Porque con el corazón tú crees y cuando tú declaras esa palabra, estás con tu fe declarando que eres salvo. Y aquí acaba con algo precioso, el Romanos 10:11. Todo el que confíe en Dios jamás será avergonzado. Así que a partir del día de hoy, tú y yo tenemos que aprender a sacar las palabras negativas y que no son de fe de nuestra boca. Y es difícil y es un proceso tardado, pero tenemos que aprender a hablar bendición. ¿Qué debe de salir de nuestra boca? Bendición. Por eso debemos de tener cuidado con lo que hablamos y las palabras que decimos, porque nosotros con nuestra boca podemos bendecir o podemos maldecir. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres sobre tu esposo, sobre tus papás, sobre tus hijos, sobre tus negocios? Lo que tú quieras, empieza a declararlo. Y eso va a suceder. ¿Tienes hijos? Para aquellos que tienen hijos, bendice a tus hijos. Bendícelos todo el tiempo. Tenemos que quitarnos de la cabeza todas aquellas palabras negativas que no vienen del corazón de Dios.
El otro día una persona me decía, es que yo no puedo, porque yo creo que no tengo ninguna capacidad, ningún don. Y le dije, mira, eso que estás diciendo es un error y tienes que sacarlo de tu boca y de tu mente. Porque tú fuiste creado por Dios para hacer grandes cosas. Y tú eres una creación maravillosa de Dios. El que tú digas, yo no puedo, yo no tengo ningún don, yo estoy feo, yo, etcétera, etcétera, eso es prácticamente blasfemar en contra de la creación de Dios. Porque Dios te hizo a ti con un plan y un propósito. Así que empieza a decir cosas buenas de tu vida. Empieza a decir, soy libre, soy sano, soy sana, soy próspero. ¿Por qué? Porque Jesús lo ha hecho por mí. Entonces nuestras palabras van muy ligadas a nuestra fe y tenemos que empezar a cambiar nuestras palabras. Segunda de Corintios 4:13. ¿Quién nos lo puede leer? Segunda de Corintios 4:13. Seguimos predicando por el salmista cuando dice, tanto hablé. Gracias, Julio. Fíjense, tenemos la misma clase de fe que el salmista y esta frase está padrísima. Creí en Dios, por lo tanto hablé. Cuando nosotros creemos en lo que Dios va a hacer, tenemos que empezar a hablarlo. Y por último, yo voy a leer ahí Lucas 6:45. Dice, una persona buena produce cosas buenas del tesoro de su corazón. Y una persona mala produce cosas malas del tesoro de su mal corazón. Lo que uno dice brota de lo que hay en el corazón. Lo que uno dice brota de lo que hay en el corazón. Entonces, para poder cambiar mis palabras, es importante cambiar lo que hay en mi corazón. Eso es importante. Porque si en mi corazón hay amargura, lo que va a salir de mi corazón, ¿qué va a ser? Amargura. Entonces yo tengo que cambiar lo que hay en mi corazón. Decide cambiarlo. ¿Y cómo lo puedo cambiar? Bueno, estás en el mejor lugar para cambiarlo. Leadership te va a ayudar a cambiar lo que hay en tu corazón. Pero aparte de eso, tú necesitas invertirle a tus pensamientos y a tu corazón para cambiar lo que hay ahí. Es probable que por muchos años gente te haya menospreciado y te haya dicho, tú no sirves para nada. Es más, que te hayan insultado constantemente y muchas personas que te digan, eres un tonto, tú no sirves, tú no sabes, tú no puedes. Y entonces eso se guardó aquí y se guardó aquí. Bueno, pues es momento de traer una aspiradora espiritual y empezar a sacar lo que hay ahí. Y empezar a decir, yo sí puedo, porque Dios está conmigo. Porque Jesús está dentro de mí. Porque el Espíritu Santo me da el poder para conquistar. Porque si yo fui creado por Dios, no fue una casualidad. Y hay tantas promesas en la Biblia que yo me voy a adueñar de ellas y las voy a vivir. Y esa es la actitud de fe que tenemos que tener. Y la fe es un principio bíblico para ti y para mí. Así que de ahora en adelante quiero pedirte que estés hablando palabras de fe sobre tu vida, sobre tu matrimonio, sobre tus hijos, sobre tus negocios, sobre tus padres, sobre tu escuela, sobre tu carrera, sobre tu economía, sobre tu cuerpo, sobre cualquier área de tu vida. En el nombre de Jesús, tenemos que estar hablando palabras de fe. Constantemente, habla palabras de fe, habla palabras de fe. Y entonces, comerás de lo que has estado hablando. Lo dice la Biblia y yo lo creo para tu vida. Vamos a orar para terminar esta clase el día de hoy. Señor, muchísimas gracias por este día. Gracias porque podemos estar juntos y yo te pido, Señor, que tú estés limpiando nuestros corazones y nuestra mente de cualquier obstáculo que se haya querido parar en nosotros. En el nombre de Jesús. Cualquier palabra que han dicho sobre cualquier alumno el día de hoy, Señor,
sobre cualquier discípulo en el nombre de Jesús es cancelada, y yo creo que las promesas de tu palabra son activadas en la vida de cada uno de los que están aquí escuchando la palabra de Dios. En el nombre de Jesús, yo declaro que prosperarán, yo declaro que crecerán, yo declaro que llegarán mucho más lejos, yo declaro matrimonios y familias restauradas, yo declaro, Señor, que tú pones sueños, tú pones anhelos, tú pones metas, tú pones objetivos, Señor, tú pones planes, tú pones sabiduría, tú pones inteligencia, Padre, en el nombre de Jesús. Lo creo para cada persona que esté el día de hoy. Eres libre de todo pensamiento de menosprecio. Tú no fuiste llamado a ser normal, tú fuiste llamado a ser sobrenatural en el nombre de Jesús. Amén. Amén y